En los rincones más recónditos del globo, donde el mapa se vuelve un vasto lienzo de vacíos geográficos, existen comunidades que desafían la noción misma de la vida moderna. Son las ciudades y poblados más aislados del planeta, lugares donde la resiliencia humana se manifiesta en su forma más pura y la adaptación se convierte en la única ley de supervivencia. Lejos del ajetreo y el bullicio de los centros urbanos globales, estos lugares nos ofrecen una perspectiva única sobre la vida, recordándonos que la autosuficiencia, la comunidad y una profunda conexión con el entorno son las verdaderas claves para prosperar. A continuación, exploraremos algunas de estas increíbles ciudades, revelando sus secretos y la asombrosa ingeniosidad de sus habitantes para sobrevivir en la soledad. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La ciudad de Perth, Australia. Aunque parezca una paradoja, la primera en nuestra lista es una metrópolis moderna y vibrante, con una población de más de 2 millones de habitantes. Sin embargo, su aislamiento es legendario. La ciudad de Perth, en la costa occidental de Australia, tiene el título indiscutible de ser la ciudad principal más aislada del planeta. La ciudad más cercana, con una población comparable, Adelaida, se encuentra a más de 2.100 kilómetros de distancia, un viaje que, en automóvil, toma más de 24 horas sin paradas. Esta vasta extensión de desierto, conocida como el Outback, es un vacío implacable que separa a Perth del resto del continente. El aislamiento de Perth, lejos de ser una desventaja, ha forjado un carácter único en la ciudad. Sus habitantes han desarrollado una fuerte identidad local y un sentido de comunidad inigualable. La economía de la ciudad ha prosperado, en gran parte, gracias a las vastas reservas minerales de la región de Australia Occidental, lo que la ha convertido en un centro global de la minería y la exploración de recursos naturales. La supervivencia en un lugar tan remoto depende de una logística magistral. La mayoría de los bienes y alimentos llegan por barco al puerto de Fremantle, o por aire. Su puerto no solo es el sustento de la ciudad, sino el punto de conexión principal con el resto del mundo, facilitando el comercio con el sudeste asiático y el resto de Australia. La cultura de Perth también ha florecido de manera independiente. Aunque comparte muchas características con el resto del país, su distancia ha permitido que florezcan sus propias escenas artísticas, culinarias y musicales. Los habitantes han abrazado la tranquilidad de su entorno, con un estilo de vida que valora la naturaleza, las playas de arena blanca y los vastos espacios abiertos. La vida social gira en torno a los clubes de surf, los picnics en los parques y las reuniones en casa, creando una red social más íntima y menos dependiente de las grandes masas urbanas. En esencia, Perth sobrevive siendo un ecosistema autosuficiente, una isla de modernidad en medio de un mar de desierto, demostrando que el aislamiento no es un impedimento para la prosperidad, sino un catalizador para la innovación y la comunidad. Edimburgo de los 7 mares, Tristán de Acuña. Pasando de una metrópolis a un pequeño poblado, nos encontramos con el lugar habitado más remoto de la Tierra, Edimburgo de los 7 mares, el único asentamiento en la isla de Tristán de Acuña. Situada en el Océano Atlántico Sur, la isla más cercana se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia, y la costa de Sudáfrica, el continente más cercano, a casi 3.000. Con una población que apenas supera los 250 habitantes, la vida aquí es un testimonio de la pura voluntad humana. La supervivencia en Tristán de Acuña se basa en una profunda dependencia de la comunidad y la autosuficiencia. El poblado tiene un solo supermercado, un hospital diminuto, una oficina de correos y una escuela. No hay aeropuerto, por lo que la única forma de llegar es a través de un largo y costoso viaje en barco, que sale solo unas pocas veces al año desde Ciudad del Cabo. Esta falta de conexión con el mundo exterior significa que los habitantes deben producir casi todo lo que necesitan. La economía gira en torno a la pesca, especialmente de la langosta, que se exporta y constituye la principal fuente de ingresos. Además, la agricultura y la ganadería de subsistencia son vitales, con casi todas las familias cultivando sus propios vegetales y criando ovejas y ganado. La vida social en Edimburgo de los 7 mares es el corazón de la comunidad. Todos se conocen y dependen unos de otros. Las decisiones importantes se toman colectivamente y el sentido de pertenencia es inquebrantable.
A pesar de los desafíos, los habitantes de Tristán de Acuña se enorgullecen de su herencia y su forma de vida. La erupción de un volcán, en 1961, obligó a la población a evacuar a Inglaterra, pero la gran mayoría decidió regresar 2 años después, una vez que la isla fue declarada segura, demostrando que el vínculo con su tierra era más fuerte que cualquier comodidad moderna. La vida allí es una lección sobre el valor de la interdependencia y de cómo la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en los lazos humanos que nos unen. Ittoqqortoormiit, Groenlandia. En las gélidas extensiones del este de Groenlandia se encuentra un poblado cuyo nombre es casi tan difícil de pronunciar como lo es vivir allí, Ittoqqortoormiit. Con una población de menos de 400 habitantes, este asentamiento es uno de los más remotos del Ártico. Rodeado de inmensos fiordos y vastas capas de hielo, el acceso es una odisea. Durante gran parte del año, el mar está congelado, por lo que la única forma de llegar es en helicóptero, aunque hay un aeropuerto a una distancia considerable en la península de Liverpool, que requiere un viaje adicional en helicóptero o barco, dependiendo de la estación. La supervivencia en Ittoqqortoormiit se basa en las tradiciones ancestrales de los inuit. La economía de subsistencia es la norma, centrada en la caza y la pesca. Los osos polares, las ballenas narvales y las focas son parte integral de la dieta y la cultura. La piel de los animales se utiliza para ropa, que es vital para sobrevivir a las temperaturas extremas que caen muy por debajo de cero. El conocimiento de la tierra y del hielo, transmitido de generación en generación, es crucial para la seguridad y el sustento de la comunidad. Los habitantes aprenden a leer las señales del clima y a navegar por los traicioneros paisajes helados desde una edad temprana. El aislamiento ha creado una cultura de comunidad y apoyo mutuo. Las casas están pintadas de colores brillantes para contrastar con el blanco paisaje y dar una sensación de calidez y vitalidad. A pesar de la modernidad incipiente, como la llegada limitada de Internet, la vida sigue girando en torno a las estaciones. Los largos y oscuros inviernos son un tiempo de introspección y de reunión familiar, mientras que los veranos, con su sol de medianoche, son un periodo de frenética actividad para la caza y la recolección de provisiones. Ittoqqortoormiit nos enseña que el ser humano puede adaptarse y prosperar en los entornos más hostiles, manteniendo vivas las tradiciones que lo conectan con la tierra y con su identidad. La Rinconada, Perú. Considerada la ciudad más alta del mundo, La Rinconada, en los Andes peruanos, presenta un tipo de aislamiento diferente, uno que no es geográfico en distancia, sino en condiciones de vida extremas. Ubicada a más de 5.100 metros de altitud, el oxígeno escasea y la vida es un desafío constante. Con una población estimada de más de 30.000 personas, la ciudad no tiene un gobierno formal, ni servicios básicos como agua potable o un sistema de alcantarillado. Las temperaturas son frías todo el año, y la ciudad está construida sobre un glaciar permanentemente congelado, lo que la hace aún más inhóspita. La razón de la existencia de La Rinconada es una sola: el oro. La ciudad es el hogar de una de las minas de oro más ricas del mundo, lo que atrae a miles de mineros en busca de fortuna. Su método de supervivencia es, en sí mismo, un reflejo de su desesperación y resiliencia. Los mineros trabajan durante 30 días sin sueldo y al 31º día tienen el derecho de llevarse todo el mineral que puedan cargar sobre sus hombros. Esta práctica, conocida como el cachorreo, es una lotería diaria, donde la esperanza de encontrar una veta de oro es el motor que impulsa la vida en estas condiciones inhumanas. La supervivencia en La Rinconada no es solo una lucha contra el medio ambiente, sino también contra la falta de infraestructura y la anarquía. Los habitantes se han organizado en comunidades informales para proveerse de lo esencial. Las casas están construidas con láminas de metal y materiales reciclados, y la electricidad es limitada. A pesar de la pobreza extrema y la falta de servicios básicos, la comunidad encuentra formas de mantener una vida social, con pequeños bares y restaurantes que sirven como puntos de encuentro. La fe es un pilar fundamental para muchos, ya que la esperanza de un futuro mejor es lo que los mantiene luchando día a día. Dale like, suscríbete y comparte. Yakutsk, Siberia, Rusia. Al adentrarnos en las vastas y desoladas tierras de Siberia,
encontramos a Yakutsk, la capital de la República de Sajá, y la ciudad más grande construida sobre permafrost, o suelo permanentemente congelado. Con una población de casi 300.000 personas, Yakutsk es la ciudad más fría de la Tierra. Las temperaturas en invierno caen a menudo por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero, y la vida allí es una lucha constante contra el frío implacable. La supervivencia en Yakutsk es una obra maestra de la ingeniería y la adaptación. Todas las edificaciones, desde las casas hasta los edificios de oficinas, están construidas sobre pilotes que se hunden en el permafrost para evitar que el calor de los edificios derrita el suelo y los cimientos se vuelvan inestables. Las tuberías de agua y calefacción corren por encima de la superficie para evitar que se congelen y exploten. Los vehículos deben ser dejados encendidos durante todo el día, ya que, de lo contrario, el motor se congelaría y sería imposible de arrancar. La comida, especialmente la carne y el pescado, se congela naturalmente al aire libre y se consume en un plato tradicional llamado stroganina, que son finas lonjas de pescado crudo congelado. Iquitos, Perú. Volviendo a Perú, pero esta vez a un entorno completamente diferente. Encontramos a Iquitos, una ciudad de más de 400.000 personas en el corazón de la selva amazónica. Su aislamiento no se debe a la distancia de otras ciudades, sino a la geografía. No hay carreteras que la conecten con el resto del país. La única forma de llegar es por aire o navegando por el río Amazonas. Iquitos es, de hecho, la ciudad más grande del mundo, a la que no se puede llegar por tierra. La supervivencia en Iquitos está intrínsecamente ligada al río Amazonas. El río es la autopista de la ciudad, la principal vía de transporte, comunicación y comercio. Los botes y lanchas, desde las pequeñas canoas hasta los grandes barcos de carga, son el pulso de la ciudad. El río provee los alimentos con una abundancia de peces y es la fuente de agua para muchos. La economía de Iquitos se basa en la extracción de recursos naturales, como la madera y el petróleo, pero también en el turismo, que se ha convertido en una industria floreciente. Los viajeros de todo el mundo vienen a Iquitos para explorar la selva, experimentar su cultura vibrante y ver la asombrosa biodiversidad del Amazonas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.